Buen día, estimados alumnos del Diplomado de las Cartas del Apóstol San Pablo. El día de hoy vamos a ver una presentación general a las cartas pastorales. Las cartas pastorales, es decir, las dirigidas a Timoteo y a Tito, reciben ese nombre porque tanto Timoteo como Tito eran considerados pastores de las iglesias de Éfeso y de Creta respectivamente. Misión que les había dejado el apóstol San Pablo como representantes del apóstol de los gentiles para dirigir su tarea evangelizadora en un nuevo contexto. Como en esas cartas se narra cuál es el papel, la descripción que deben tener los pastores, los obispos y los diáconos, de ahí el nombre de cartas pastorales que reciben este pequeño, por decirlo así, este pequeño corpus paulino, ¿no? Vamos a presentar una característica de la sociedad en aquel tiempo, el contexto social, político, religioso en el que se escribieron estas cartas. El primero de ellos es el punto crucial que va a marcar para el cristianismo el año 70. Como bien sabemos, en el año 70 se destruye el templo de Jerusalén a mano de los romanos. Ese acontecimiento marcó una gran crisis para la identidad tanto del judaísmo como del cristianismo. De ahí que el cristianismo tiene que configurarse a partir de dicha desaparición del templo, porque el templo era el lugar físico en el que se esperaba que un día se iban a encontrar tanto los judíos como los gentiles. Un segundo elemento es la desaparición de la primera generación, es decir, la muerte de los apóstoles, aquellos que vivieron con Jesús y transmitieron sus enseñanzas. Mientras vivían los apóstoles, no había necesidad de poner por escrito lo que ellos enseñaban respecto de Jesús. Sin embargo, la prematura muerte de Pedro, de Pablo y Santiago va a llevar a que los cristianos o sus alumnos inmediatos o sus discípulos inmediatos tomen conciencia de la necesidad de poner por escrito, de plasmar por escrito las enseñanzas de sus apóstoles para que sean transmitidas a las siguientes generaciones. Y como un tercer elemento tenemos el progresivo paso de un judeo-cristianismo hacia un gentil-cristianismo. Un predominio, la iglesia, como sabemos, nace en un contexto judío, la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, pero paulatinamente con la misión que va a hacer el apóstol San Pablo, el componente social del cristianismo primitivo va a ser básicamente ya ampliamente de la gentilidad, los cristianos que vienen del mundo gentil. Estamos ya acá hacia el último tercio del siglo I. Estas son las características que va a presentar el cristianismo a partir del año 70 en adelante. Nosotros hemos visto de que las cartas de Pablo, en un primer momento, Pablo va a escribir sus cartas auténticas entre el año 50 y el año 60. Sin embargo, sus discípulos van a sentir la necesidad de actualizar su mensaje en un contexto posterior. Acá tenemos la carta a los tesalonicenses, en el que advierte sobre los criterios o elementos previos a la venida del día del Señor. Tenemos el siguiente par, que es la carta de los Colosenses y Efesios, con un mensaje particular, muy peculiar. Colosenses destinado a la cristología y Efesios a la eclesiología. Y un tercer bloque sería precisamente de estas cartas pastorales, las dirigidas a Timoteo y Tito. Entonces vamos a imaginar un contexto de fines del siglo I, y estamos a inicios también del siglo II. El cristianismo ya se ha consolidado en las ciudades del Imperio Romano, en este caso en las ciudades de Asia Menor, y por eso que el mensaje ya no es igual al que anunciaba Pablo en sus cartas auténticas. Ahora acá ya más se habla de orar por los gobernantes,
cómo ordenar los oficios, es decir, el episcopado, el diaconado, cuáles son los requisitos que deben reunir los candidatos. Se habla de una iglesia como casa de Dios. El obispo debe saber gobernar su casa para saber gobernar la iglesia de Dios. Aparece el problema de la necesidad de conservar el depósito de la fe y la sana doctrina. Acá ya estamos precisamente en un contexto de algunas ideas que van a distorsionar el mensaje paulino, el mensaje transmitido por los discípulos de Pablo, que algunos autores han considerado que se trata o bien de gnosticismo, o para hablar con más precisión, podríamos decir de un proto-gnosticismo o un gnosticismo incipiente, en el que los alumnos, los discípulos de Pablo, van a tener que combatir estas ideas para impedir que sus comunidades sean contaminadas con estas ideas y puedan caer en el cisma o la división. En ese último tercio también del siglo I vamos a ver una situación similar, más o menos hacia el año 80, la de los 80, en que Mateo escribe ese evangelio. Mateo también, para impedir que su iglesia caiga en una división, sus dos grupos que se componen de judeocristianos y gentilcristianos, le va a dar un elogio, una alabanza. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Con eso Mateo procura que su comunidad no caiga en división. Estamos acá en el año 80. Un contexto similar ya dejando Antioquía de Siria y trasladándonos a la provincia de Asia Menor, hoy Turquía, tenemos con las cartas de Juan. Las cartas de Juan también se trata de impedir la división. Estamos más o menos, podemos datar el Apocalipsis el año 90, el Evangelio es el año 100 y las cartas de Juan es el año 110. También en las cartas de Juan se constata el riesgo de una división, y finalmente en la primera carta de Juan se constata ya la división de la comunidad, en que los que negaban que Cristo era el Mesías venido en la carne eran considerados como los anticristos. Entonces, en la comunidad de Juan, en las cartas de Juan, vemos ya un peligro de cisma o un cisma ya consumado, ¿no? Precisamente las mismas características va a presentar también los autores, los responsables de estas cartas pastorales. También tienen que afrontar el problema del cisma o una posible división. De ahí la necesidad de conservar la sana doctrina, el depósito de la fe, frente a estas ideas que distorsionan el mensaje cristiano. Ya habíamos visto que en la primera carta a Timoteo se habla precisamente de las doctrinas extrañas, de las fábulas y genealogías interminables. En el capítulo 1 de la primera carta, versículos 3 y 4. Precisamente esa predilección por las fábulas y las genealogías interminables son una característica peculiar del gnosticismo y también de la literatura qumránica. Por eso de que acá Pablo advierte a su comunidad, advierte a Timoteo de que tenga cuidado con ese cristianismo que está contaminado ya con ideas gnósticas, esas desviaciones filosóficas, teológicas que procuraban pues inmiscuirse en la comunidad, ¿no? Por eso en el versículo se va a decir: se han apartado y perdiéndose en discursos vacíos, pretendiendo ser doctores de la ley, sin saber lo que dicen ni entender lo que enseñan con tanta seguridad. Un segundo elemento lo tenemos en el versículo 8, cuando dice: sabemos que la ley es buena siempre que se la use debidamente, reconociendo que la ley no se dicta para los honrados, sino para castigar a los rebeldes y desobedientes, a impíos y pecadores, a los que no respetan a Dios ni a la religión. En una palabra, la ley está contra todo lo que se opone a una sana enseñanza. Acá ya hemos pasado el problema que se presentaba en las comunidades paulinas sobre precisamente la ley de Moisés.
la ley de Moisés, si es útil, si es válida, si es vinculante para los cristianos o no era vinculante, fue un gran tema que desarrolló Pablo específicamente en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos. Pero acá ya vemos que ya pasó ese tiempo de polémica sobre la ley y ahora se dice que la ley es buena. Ya se presenta la ley ya como no como un obstáculo para el Evangelio, no como una contraposición a la gracia, ¿no? La clásica oposición entre ley y gracia, sino que ahora acá aparece la ley, que es lo que dicta las normas para la conducta de la sociedad y no se opone a una sana enseñanza. Entonces hemos visto que acá ya ha pasado la polémica respecto de la ley de la gracia propia de las cartas de Pablo, ¿no? Más adelante, en el capítulo 2, se habla sobre las oraciones, súplicas y peticiones y acción de gracias que deben hacerse por las autoridades. También ya estamos lejos de un periodo de controversia, de oposición del Estado hacia la comunidad cristiana. Por ejemplo, en la carta a los Tesalonicenses manifiesta Pablo la oposición que recibía de parte de los judíos y cómo los judíos habían conversado con las autoridades políticas para presentar a Pablo como una persona que conmocionaba el orden civil, el orden jurídico. Acá ya hemos pasado esa controversia entre el cristianismo como una fuerza de posible ruptura del orden social, y acá más bien se dice que los cristianos deben orar por las autoridades. Ya se ha pasado también la controversia sobre la relación entre el cristianismo, entre los cristianos y la autoridad política, ¿no? Más adelante se da la conciencia que se tiene del apóstol San Pablo, capítulo 2, versículo 7, he sido nombrado su heraldo y apóstol, maestro de los paganos en la fe y la verdad. Esta ya una proyección de la figura de Pablo como el apóstol de los gentiles, el maestro de los paganos, y se presenta como el heraldo del mismo Señor Jesucristo, ¿no? Ya también vimos el caso del trato que hay que tener o el comportamiento hacia el interior de la iglesia sobre la conducta de los varones y las mujeres, específicamente relacionado con la liturgia, ¿no? Habíamos visto precisamente que se prohibía a las mujeres enseñar, y es más, se dice que la mujer se va a salvar por la maternidad. En cambio, si leemos la carta a los Corintios, la primera carta, vemos que Pablo hace una invitación más bien de elogio hacia la virginidad, hacia el celibato. Porque Pablo tenía la conciencia de que el día del Señor, la parucía, iba a ser inminente. Como acá ya han pasado las décadas, ahora más bien se subraya otro aspecto. Se subraya que la mujer no se salva por la virginidad o el celibato, sino más bien por la maternidad. ¿Por qué? Porque las maestras gnósticas enseñaban pues que el matrimonio era algo negativo, era algo malo. Precisamente acá los alumnos de Pablo tratan de atacar esa posición que tiene una visión negativa del matrimonio, ¿no? En el capítulo 3 se presenta cuáles son los requisitos del que aspira al episcopado. Acá vemos los dones o los requisitos que deben tener. También nos alejamos de la situación que aparece en la primera carta de los Corintios, en que todos los cristianos tienen un don del Espíritu Santo, un carisma puesto al servicio de la comunidad. Acá más bien en las pastorales es prácticamente el obispo el único el que tiene el don o el carisma del Espíritu Santo para enseñar. En 1 Corintios se hablaba de profetas, maestros, los que tienen el don de lenguas,
el don de enseñanza, el don de milagros, etc. En cambio, acá en las cartas pastorales ya no aparecen esos ministerios. Aparecen los nuevos ministerios del episcopado, del diaconado y en cierta forma del presbiterado. Entonces estamos ya en otra situación, en otro contexto, en que ya no es una pluralidad de ministerios, sino que ahora hay algunos cristianos que son designados para una función específica dentro de la comunidad, ¿no? Por eso que en el versículo 13 del capítulo 3 se menciona que los diáconos deben alcanzar un rango elevado y autoridad en cuestiones de fe cristiana. No se enfatiza en la conducta, porque se supone obviamente que el diácono debe tener una excelente conducta, pero sí se habla de un rango elevado y autoridad en cuestiones de fe. ¿Por qué? ¿Por qué se subraya este aspecto de la fe? Precisamente porque la fe tenía ya ciertos resquebrajamientos a partir de las maestras o maestros gnósticos que infundían sus ideas en la comunidad paulina, ¿no? El versículo 16 del capítulo 3 presenta una síntesis de la enseñanza de Pablo. Dice: Cristo se manifestó corporalmente. Acá podemos ver una crítica también al gnosticismo o al gnosticismo incipiente, porque los gnósticos no subrayan que Cristo haya venido en forma humana corporal, sino que Él asumió un cuerpo aparente. Esa misma preocupación va a ser compartida por el autor de la primera carta de Juan, que dice que es el anticristo el que niegue que Jesús es el Mesías venido en la carne, es decir, que ha tomado cuerpo humano. Su causa triunfó gracias al Espíritu. Se apareció a los ángeles. Esta mención de los ángeles aparece también en la carta a los Colosenses y Efesios, en que el mensaje cristiano no es solo para los hombres, sino que el mensaje cristiano es también para los ángeles. Es un misterio escondido en la iglesia, reservado a la iglesia, pero que ahora se extiende incluso para los ángeles. Ya el mensaje evangélico tiene una connotación más cósmica. Fue proclamado a los paganos, ya no se hace mención de los judíos ni de las controversias que tuvo que pasar el apóstol San Pablo con los judaizantes. Fue creído en el mundo y exaltado en la gloria, lo que hace mención ya a la resurrección y glorificación de Jesucristo. Este versículo 16 es pues la síntesis del mensaje cristiano en la versión paulina, y es el recuerdo que tienen los alumnos de Pablo respecto de su maestro, ¿no? Así como Juan va a considerar como anticristos a aquellos que nieguen que Jesús es el Mesías venido en la carne, con una terminología similar, Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, va a decir: se entregarán a espíritus engañosos y doctrinas demoníacas, seducidos por la hipocresía de impostores que tienen la conciencia marcada a fuego. Entonces también se hace ver de que estos personajes que tratan de confundir a la comunidad se les presenta o como anticristo en la carta de Juan o como doctrina demoníaca en la primera carta a Timoteo, ¿no? Más adelante en el versículo 3, estos prohibirán el matrimonio. Precisamente lo que Pablo alentaba, la vida matrimonial, y Pablo alentaba más bien la vida celibataria frente a la vida matrimonial, porque Pablo va a decir que el casado tiene que ver su corazón tanto al Señor como al cónyuge. En cambio, el célibes tiene su corazón entregado al Señor. En cambio, aquí estamos en otro contexto, porque más bien se dice, estos prohibirán el matrimonio. Es más bien, acá se alienta más bien el matrimonio y ya no la vida celibataria.
y el consumo de ciertos alimentos también serán prohibidos. Esto de la prohibición de alimentos también aparece en la carta a los Colosenses, en que se habla pues de no comer, no tocar ciertos ritos para entrar en la comunión con seres espirituales y también y así entrar en comunión con Cristo, ¿no? Cosas que Dios creó para que los creyentes y conocer la verdad las tomen agradecidos. Si enseñas esto a los hermanos, versículo 6, serás buen ministro de Cristo, alimentado con el mensaje de la fe y la buena doctrina que has seguido. En las cartas de Pablo no se hace tanto énfasis en lo que es mensaje de fe o la buena doctrina. En Colosenses, frente a las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, se subraya más bien la esperanza. En Corintios se subraya el amor. Sin embargo, acá en Timoteo se subraya más bien la fe y la buena doctrina. Un término que no aparece en las cartas de Pablo, ¿no? Más bien va a decir, versículo 7, ejercítate en la piedad, ¿no? La piedad aprovecha para todo, porque encierra una promesa de vida para el presente y para el futuro. La misma mención de versículo 9 del capítulo 4 es de doctrina cierta y absolutamente digna de fe. Nuevamente la frase doctrina cierta, digna de fe, con la cual o por la cual nos fatigamos y luchamos. Recomienda y enseña esto, que no te desprecien por tu juventud. Hasta que llegue, dedícate a leer, exhortar y enseñar. Nuevamente se presentan palabras referentes a la enseñanza, buena doctrina, depósito de la fe, mensaje que dan a entender las características propias que presenta esta comunidad, ¿no? El 14, no descuides el don espiritual que posees, concedido por indicación profética al imponerte las manos los ancianos. 1 Corintios, todos los cristianos tenían un don del Espíritu Santo. Sin embargo, acá en las cartas pastorales, solamente los obispos tienen el don del Espíritu Santo, impuesto, transmitido por la imposición de manos. Mientras que los dones se transmitían por el sacramento del bautismo en la carta de los Corintios, acá el don del Espíritu Santo se transmite particularmente por la imposición de las manos. Un gesto tomado también de la religiosidad judía y va a ser una forma incipiente ya del sacramento del oro. Por eso que en el versículo 15 va a decir, ocúpate de esto, de modo que todos vean tus progresos. Vigila tu persona y tu enseñanza, y sé constante. Haciéndolo se salvarán tanto tú como tus oyentes. Nuevamente otra mención sobre la enseñanza. La perseverancia, la constancia, la piedad, podemos ver que son términos similares que va a usar el autor de la carta a Timoteo, y a Tito, como líneas características de esta carta, ¿no? En el capítulo 5 se habla precisamente sobre las viudas, cuál debe ser el cargo, la responsabilidad de la iglesia respecto hacia ellas, y así también cómo se debe ser ante los ancianos o los presbíteros, ¿no? Por eso que en el versículo 21 del capítulo 5 dice: te encargo delante de Dios y Cristo Jesús y los ángeles que observes esas normas sin hacer distinciones ni partidismos. Se presenta a la comunidad cristiana, o en ese caso a los pastores de la iglesia,
como aquellos que deben responder tanto ante Dios, a Cristo y a los ángeles. Ese tema de los ángeles también va a aparecer en la carta a los Colosenses. Pero mientras que en Colosenses hay como una minusvaloración de la importancia de los ángeles, porque precisamente en Colosas se llegó al punto de que los ángeles ocupaban el lugar de Jesucristo, ¿no? En esta época también se escribe la carta de Judas. Y en la carta de Judas también se menciona más bien de que ni siquiera el arcángel Miguel menospreció al diablo, dando a entender que los ángeles tienen una función distinta respecto a la comunidad cristiana. La presencia de los ángeles o este elemento de angelología también va a aparecer en el Apocalipsis, que se escribe desde el año 90. Entonces podemos ver que en el último tercio del siglo I hay esos elementos comunes en las distintas tradiciones cristianas, ya sea el cristianismo paulino como el cristianismo juánico. Presentan puntos comunes porque la situación o el contexto era diferente al de la década de los 50 que al último tercio del siglo I. Más adelante, ya hacia el capítulo 6, se suele hablar sobre los esclavos. Sin embargo, mientras que en Colosenses y Efesios se hablaba de cómo debe ser el trato entre los esposos, del esclavo hacia el patrón, del patrón hacia el esclavo, de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, acá en las cartas pastorales ya no se menciona esos casos y solamente se habla acerca de los esclavos. Posiblemente algunos esclavos cristianos hayan usado la carta a Filemón como un pretexto para subrayar su dignidad, obviamente, y su papel dentro de la comunidad, con esta carta que Pablo escribe a Filemón, en que le pide pues que dé un buen trato a su esclavo, a Onésimo. Parece que algunos esclavos usaron esa carta para ya algunos fines particulares, por eso que en la primera carta de Timoteo ya no se habla del trato de los amos hacia los esclavos, sino de los esclavos hacia los amos, ¿no? Y más adelante ya la polémica nuevamente contra los falsos doctores, ¿no? Es también una crítica hacia ellos y cómo es que en ese caso Timoteo y Tito deben afrontar a estos falsos maestros que tratan de confundir a la comunidad, ¿no? Finalmente, en el versículo 12, Pablo pide a Timoteo que pelee el noble combate de la fe. Mientras que en Corintios aparece la imagen del Pablo o del cristiano atleta, acá aparece más bien la figura del cristiano como un soldado, que ya había aparecido en la carta a los Efesios. Entonces, fíjense cómo cambiando el contexto ya se va a subrayar un aspecto del cristiano como soldado, ¿no? Te encargo, versículo 14, que conserves el mandato sin mancha ni tacha hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo, el que habita en la luz inaccesible que ningún hombre ha visto ni puede ver. A él el honor y el poder por siempre. Amén. Mientras que también en las cartas auténticas de Pablo se hace una alabanza a Cristo. Por ejemplo, en el himno de Filipenses, si bien se elogia cómo Cristo, siendo de condición divina, toma la condición humana hasta la muerte y llega a resucitar, sin embargo, el que le da el nombre sobre todo nombre es el Padre. Acá ya vemos un elogio, una alabanza dirigida no al Padre, sino ya a Jesucristo.
Es decir, ya acá tenemos un grado de divinización más profundo y avanzado que en las cartas de Pablo. Similar también en el año 90 cuando se escribe el Evangelio de Juan y ya presenta una cristología descendente, en que Cristo es la palabra que desciende del cielo hacia la tierra. De forma similar acá se habla de que Cristo ha ascendido al cielo y habita en una luz inaccesible, y el honor y poder que recibía el Padre ahora también lo comparte el Hijo, ¿no? Luego dice, evita la charlatanería profana, el versículo 20, y las objeciones de una mal llamada ciencia, precisamente es de la gnosis, ¿no? Y algunos por profesarla se apartaron de la fe. Precisamente esta es una advertencia que nos da Pablo también de evitar caer en lo que es la gnosis. Nosotros podemos sentir la tentación de guiarnos por doctrinas esotéricas, orientales, para alcanzar el encuentro con uno mismo, independientemente de Dios. Sin embargo, acá Pablo advierte de que algunos, por seguir esta gnosis, esta ciencia, esta filosofía, esta extraña espiritualidad, muchos se apartaron de la fe. Esperamos pues que con este estudio de las cartas pastorales nosotros no caigamos precisamente solamente en lo que es la ciencia, la doctrina, la especulación, sino comprender precisamente el mensaje cristiano. Y que la verdadera gnosis, diría Pablo, porque acá dice la mal llamada ciencia, la mal llamada gnosis, que el verdadero conocimiento, el verdadero mensaje salvífico está en la palabra de Dios en la Biblia, y no hay que ir buscándola en otros mensajes extraños, raros, que tal vez puedan confundirnos y alejarnos de la fe. Es el deseo de Pablo y por extensión creo que es el deseo para todos los cristianos. Muchas gracias por su atención.